Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Una vez más, las luces se atenúan y el motor ruge suavemente mientras nos adentramos en la penumbra. Hoy, queridos pasajeros, nos espera otro trayecto especial de 50 minutos por los senderos más oscuros de la desolada carretera. El camino es largo, pero no vamos solos. Nos acompañan las voces y los escalofríos de ustedes mismos. Traigo conmigo relatos enviados por nuestra audiencia, historias que nacieron en la oscuridad y que hoy nutren nuestro camino. Estimados pasajeros, si son tan amables, ajusten sus asientos, abrochen su cinturón y hagan lo que hagan. No miren por la ventana. Bienvenidos a bordo. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Reino mágico. Conductor, pasajeros de la desolada carretera, buenas noches. Permítanme contarles algo que me ocurrió hace algunos años, en el estado de Veracruz. Un lugar que muchos de ustedes quizá recuerden con cierta nostalgia, y otros con un escalofrío difícil de explicar. Hablo del antiguo Reino Mágico. Para quienes no lo conocieron, era un parque recreativo muy popular hace décadas. Familias enteras acudían los fines de semana. Había áreas verdes, juegos mecánicos y entre todas sus figuras infantiles, destacaba una muy particular, la de Blancanieves. Pero no era cualquier estatua. Muchos visitantes comenzaron a llamarla la Blancanieves maldita. Decían que algo en su mirada resultaba perturbador, como si el parque ocultara una historia que nadie quería contar. Con el paso de los años, los juegos mecánicos fueron retirados. El parque quedó en silencio. Hoy, cuando llega alguna feria, los juegos se colocan únicamente en el estacionamiento, nunca dentro del parque. Y después de lo que me ocurrió, creo entender por qué. Una noche caminaba por esa zona. Yo recientemente había llegado a vivir a Veracruz. No era muy tarde, pero ya estaba prácticamente vacío. La secundaria que está justo enfrente del parque ya había cerrado, y el alumbrado público apenas iluminaba la reja oxidada que rodea el lugar. Yo no tenía intención de entrar. De hecho, todos saben que ese parque lleva años en desuso. Caminaba por la banqueta, pasando frente a la reja, cuando algo dentro del parque llamó mi atención. Entre los árboles y los antiguos caminos de concreto, vi a una figura. Al principio pensé que era una muchacha. Llevaba lo que parecía ser un uniforme escolar, o algo muy parecido. Una falda oscura, una blusa clara, y su cabello, bueno, lo que quedaba de él, colgaba largo y enredado sobre sus hombros. Estaba parada, completamente inmóvil. La luz del poste apenas alcanzaba a iluminarla, pero algo no se veía bien. Me detuve. Sentí ese escalofrío que te sube por la espalda cuando tu cuerpo detecta algo extraño antes que tu mente. La figura comenzó a moverse lentamente, caminando entre los antiguos juegos abandonados, y entonces lo noté. No tenía cabeza. Donde debería estar su rostro, no había nada, solo el cuello desgarrado, oscuro, como una sombra imposible. Su cabello colgaba de forma antinatural, como si aún estuviera atrapado en algo invisible. Sentí que la sangre se me helaba. La figura caminó unos pasos y de pronto giró hacia la reja, hacia donde yo estaba. No tenía ojos, pero supe que me estaba mirando. Y en ese momento, el viento sopló con fuerza, moviendo las ramas secas. Parpadeé apenas unos segundos,
y cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche me fui de ahí lo más rápido que pude. Durante días traté de convencerme de que había sido mi imaginación, alguna sombra, quizá una persona real. Tal vez el cansancio me había hecho ver algo que en la realidad era diferente. Pero algo no me dejaba en paz, conductor y pasajeros. Así que decidí investigar. Pregunté a gente que había vivido muchos años en esa zona, personas mayores, amigos. Y fue entonces cuando escuché la historia que, según ellos, todo Veracruz llegó a conocer hace muchos años. Resulta que cuando Reino Mágico aún tenía juegos mecánicos dentro del parque, ocurrió un accidente terrible. Frente al parque hay una secundaria, y una tarde, una estudiante fue con algunos amigos a subir a los juegos. Dicen que era el juego de las tazas. En algún momento, mientras el juego giraba, su cabello largo se atoró en el mecanismo. Nadie pudo detenerlo a tiempo. El accidente fue brutal. La chica perdió la vida, decapitada. El caso fue tan sonado que después de aquello, retiraron todos los juegos mecánicos del interior del parque. Desde entonces, cuando han llegado ferias, los juegos solo se colocan afuera, en el estacionamiento. Pero la historia no termina ahí. Algunas personas aseguran que ese accidente solo se sumó a algo más antiguo, algo que pocos recuerdan. Porque según cuentan los habitantes de la zona, antes de que existiera Reino Mágico, ese terreno había sido un cementerio. Y desde entonces, dicen que el lugar nunca volvió a estar en paz. No sé si lo que vi aquella noche fue el espíritu de esa joven, o algo más que habita en ese lugar desde mucho antes. Lo único que sé es que desde aquella vez, cuando paso por esa calle, prefiero no mirar hacia adentro del parque, por si acaso ella sigue caminando entre los juegos que ya no existen. Buenas noches, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Recuerden, si alguna vez pasan frente al antiguo Reino Mágico de Veracruz, tal vez no sea buena idea mirar entre las rejas. La carretera 77. ¿Qué tal, comunidad? Un saludo a todos los pasajeros que, como yo, pasan gran parte de su vida bajo el cobijo de la noche. Mi nombre es Teo y lo que les voy a contar no es un rumor de carretera. Es algo que me ha tocado ver, no una, sino varias veces. Ocurre siempre después de las 2 de la mañana, cuando el cansancio empieza a jugar con la mente, pero los sentidos se agudizan. Mi ruta me obliga a transitar por la carretera 77, que va desde la comunidad de Los Arellano hacia el Retoño, allá en Calvillito, México. Hay un tramo específico, una subida prolongada que parece que nunca termina, donde el motor se esfuerza y el silencio del entorno se vuelve diferente. La primera vez pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Ahí, a la orilla del camino, vi la silueta de una mujer caminando con paso lento, pero constante. Iba vestida completamente de blanco. Un uniforme de enfermera antiguo, impecable, que resaltaba de forma antinatural contra la negrura de los cerros. Bajé la velocidad, con esa intención de ayudar que uno tiene. Pero conforme me acercaba, un frío helado comenzó a colarse por las rendijas de la cabina. Un escalofrío que no nace del viento, sino del miedo más puro. Me recorrió la nuca. Lo más aterrador no es que estaba ahí sola a mitad de la madrugada. Lo que me quita el sueño es que, a pesar de que he pasado escasos metros de ella,
nunca he podido verle el rostro. No es que se cubra, no es que agache la cabeza, es que donde debería estar su cara, solo hay una mancha de oscuridad absoluta, como si sus facciones no fueran humanas, como si fuera un vacío que devora la luz de mis faros. Ella sigue caminando, ignorando mi paso, perdida en su propio camino. No sé qué historia cargue esa zona. No sé si alguna enfermera perdió la vida ahí, atendiendo un llamado al que nunca llegó, o si es algo mucho más antiguo que simplemente eligió esa forma para manifestarse. Me gustaría preguntarles a ustedes, pasajeros, que también conocen estas rutas, si alguien más la ha visto. Alguien ha transitado por esa subida en la 77 y ha sentido ese vacío al pasar junto a ella. Me pregunto cuál será el trasfondo de este espectro que se niega a descansar. Por ahora, cada vez que me acerco a Calvillito, solo me queda apretar el volante, acelerar y pedirle a Dios que esa mancha blanca nunca decida voltear a verme. El bastón de la rentera. Hola comunidad, mi nombre es Mina. Lo que estoy por contarles es una experiencia que me persiguió durante 2 largos años. Una sombra que se negaba a soltarme y que me enseñó que, a veces, las promesas hechas por compasión pueden abrir puertas que nunca debieron tocarse. Todo comenzó cuando llegué a vivir a una antigua casa en el barrio de La Purísima, aquí en Aguascalientes. La dueña era una anciana, una mujer que a pesar de tener propiedades y varios hijos, vivía en abandono absoluto. Me rentó un cuarto para ayudarse con sus gastos, y poco a poco nuestra relación pasó de ser inquilina y casera a una amistad profunda. Ella era amable, pero cargaba con una soledad que calaba los huesos. Yo terminé cuidándola, alimentándola y escuchándola. Ella caminaba con un bastón de madera pesada. Con el tiempo, mi oído se acostumbró a ese sonido. Un golpeteo rítmico que anunciaba su presencia por los pasillos de techos altos. Sabía exactamente en qué parte de la casa estaba, solo por ese golpe seco contra el piso. Después de 2 años de convivencia, ella enfermó gravemente. Pasó 2 meses en una clínica, y yo estuve ahí, al pie de su cama. Fue entonces cuando aparecieron sus hijos, no para cuidarla, sino para pelear por la herencia, acusándome a mí de querer quedarme con sus bienes. Fue un infierno de avaricia. En un momento de lucidez, la anciana me tomó de la mano con una fuerza sobrenatural. Sus ojos, nublados por la muerte, me miraron fijamente y me susurró algo. Me hizo prometerle algo. Yo por inercia, por querer darle paz en su agonía, le respondí: sí, señora, sí. Días después, mientras yo atendía unos asuntos fuera, ella falleció. No pude estar con ella en su último aliento, y eso me llenó de una tristeza amarga. Me quedé en la casa unas semanas más, mientras buscaba dónde mudarme, pues sus hijos ya me querían echar. Fue entonces cuando el silencio de la casona se rompió. Por las noches, cuando todo estaba en penumbra, escuchaba a él. En el pasillo, era el bastón. Estaba ahí, recorriendo su propiedad. Pero el sonido no era de paz. Se escuchaba pesado, exigente. Noche tras noche, el golpeteo se acercaba más a mi puerta, hasta que una madrugada, el sonido entró a mi recámara. Avanzó por el piso,
hasta detenerse justo a un costado de mi cama. Yo me cubría con las sábanas temblando, rezando para que se fuera. Pero una noche, el terror se convirtió en desesperación. Exhausta, me destapé y grité: «¡Ya déjeme en paz!». Al girar la vista, el corazón se me paralizó. Ahí estaba ella, pero ya no era la anciana amable que conocí. Su cuerpo era una figura grisácea y encorvada. Su piel parecía pergamino pegado al hueso y sus ojos eran dos cuencas de odio puro, inyectadas en una furia espectral. Me miraba con un enojo que no era de este mundo, reclamando la promesa que le hice. Ella no quería compañía, quería cobrarme mi palabra. Me mudé de inmediato, pero el fantasma no se quedó en la Purísima. A donde quiera que iba, el sonido del bastón me encontraba. Aparecía en las esquinas de mis nuevas habitaciones, siempre acechando, siempre esperando el momento de llevarme con ella. Viví atormentada 2 años, perdiendo el sueño y la salud, hasta que tuve que buscar ayuda espiritual con un sacerdote para romper ese vínculo de oscuridad. Sé que se lo están preguntando, conductor y pasajeros. ¿Qué fue lo que le prometí? ¿Qué fue lo que me dijo ella en su lecho de muerte? ¿Por qué me arrepentí? Pues bien, lo que ella me dijo aquella noche fue: «Mina, prométeme que no me vas a dejar sola. Prométeme que te irás conmigo al más allá». Pasajeros, tengan cuidado con lo que prometen en el lecho de muerte. A veces los que se van no quieren descansar solos. Y un sí, dicho por lástima, puede convertirse en la invitación para que un muerto nunca te deje de perseguir. Un método poco convencional. Un saludo, pasajeros. Mi nombre es Santiago y les escribo desde Querétaro. Yo era de los que caminaban por la vida con la seguridad de quien no cree en nada que no pueda tocar. Para mí lo paranormal eran cuentos y la religión, un refugio para los débiles de espíritu. Pero la vida, o algo mucho más oscuro, se encargó de derrumbar mi ignorancia de la forma más cruel posible, usando a mi hija Sophie. Todo comenzó cuando cumplió los 15 años. De la noche a la mañana, la alegría de Sophie se evaporó, siendo reemplazada por un insomnio voraz que la mantenía con los ojos abiertos, fijos en el techo, durante madrugadas enteras. Pero luego no se quedaba en su cama. Algo la llamaba afuera. En nuestro fraccionamiento, que colinda con una zona boscosa, la encontré varias veces de pie bajo los árboles más frondosos, bajo una oscuridad total, estática, como si estuviera esperando órdenes del viento. El terror se instaló en la casa cuando una vez la vimos saltar desde el techo del segundo piso. Cayó de pie, con una elasticidad inhumana, sin un solo rasguño. No se hizo daño, pero nos miraba con una frialdad que me heló la sangre. Su habitación se convirtió en una cueva. Tapó las ventanas y vivía en penumbra constante, volviéndose agresiva ante cualquier rastro de luz o de afecto. Cuando una vecina intentó rezar un rosario cerca de ella, Sophie no solo gritó. De su garganta brotó una voz gutural, una vibración que parecía venir del mismo subsuelo. Pero lo que me hizo entender que mi hija ya no estaba ahí fue verla, una tarde, en la cocina a oscuras, haciendo malabares perfectos, con 3 cuchillos de cocina afilados. Ella nunca había tenido esa habilidad, jamás había tocado un cuchillo así, y ver el brillo del acero girando frente a sus ojos vacíos fue la gota que derramó el vaso.
Desesperado y con el orgullo hecho pedazos, llamé a mi hermana Greta. Ella es monja, pero nuestra relación era casi inexistente. Siempre me juzgó por mi falta de fe. Al contarle lo que pasaba, Greta no se sorprendió. Al contrario, su voz sonaba extrañamente complacida, casi triunfante. Me envió con un sacerdote autorizado para exorcismos, pero fue enfática en algo. Lleva el rosario, que le regalé a Sophie por sus 15 años. Es vital. El trayecto a la iglesia fue una pesadilla. Sophie se transformó en una fiera, rasguñando el techo del carro con una fuerza tal que los dedos le sangraban, mientras emitía gruñidos de animal acorralado. El proceso con el padre duró 2 semanas de agonía pura, rezos y de una batalla espiritual que no le deseo a nadie. Al final, el sacerdote me reveló la verdad, que me rompería el alma. El culpable de todo era aquel rosario. El padre lo reconoció de inmediato. Ese objeto ya había formado parte de un ritual de exorcismo en el pasado y contenía una entidad. Un nombre que no voy a mencionar para no darle paso de nuevo a esta cabina. Cuando confronté a mi hermana, ella no lo negó. Con una calma que me dio náuseas, Greta me confesó que sabía perfectamente lo que ese rosario cargaba. Me dijo que en su experiencia, no había familia que tras una posesión no terminara arrodillada ante la iglesia. Su plan era simple y perverso: provocarle un infierno a mi hija para forzarme a buscar a Dios. Recordé entonces, conductor y pasajeros, nuestra última discusión antes de la fiesta de Sophie. Mi hermana Greta me preguntó que dónde y cuándo sería la misa por los 15 años de Sophie. Yo le dije que ella sabía, que no creíamos en esas cosas, que íbamos a prescindir de dicho ritual. Entonces Greta, con enfado, me observó y me dijo: «Te vas a terminar acercando a la iglesia». Pero yo me burlé de ella. Le contesté, con una sonrisa provocativa: «No en esta vida». «Yo sé lo que te digo», sentenció. Hoy no hablo con mi hermana. No puedo verla a la cara. Es cierto, ahora soy más cercano a la fe. Ella logró lo que quería. Pero el precio fue el tormento al que sometió a mi hija. Pasajeros, les dejo esta pregunta para que la mediten en la oscuridad de su camino. En nombre de la fe, ¿el fin justifica los medios? ¿Es válido entregar a un ser querido al demonio para salvar su espíritu? ¿Cuál es su opinión? El último acto de desprecio. Dicen que los muertos ya no sienten, que una vez que el corazón se detiene, lo que queda es solo cascarón vacío. Pero después de lo que vi en el entierro de mi vecino, ya no estoy tan seguro. Don Arturo, así le diremos, era un hombre difícil. Murió como vivió, de golpe, con un infarto que le apagó la rabia en un segundo. Pero esa rabia no era para cualquiera. Era sobre todo para la familia de su esposa. Pasó décadas sin dirigirles la palabra, masticando un odio que ni la muerte pudo enfriar. Como el final fue tan repentino, su viuda, en un gesto de buena voluntad, o quizás de desesperación, decidió que lo enterraran en un terreno que su propia familia ya tenía en el cementerio, un espacio cedido por los, entre comillas, enemigos de toda su vida. El día del entierro el cielo pesaba. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, los sepultureros lo acomodaron, pero algo falló. El féretro se trabó a mitad del camino. No bajaba. «Es el ángulo», dijo uno de ellos.
Sacaron el ataúd, midieron la fosa, midieron la caja. Los números no mentían. El agujero era más grande que el ataúd. Debía entrar sin problemas. Lo intentaron de nuevo, con más cuidado, pero el resultado fue el mismo. Era como si el suelo mismo lo estuviera escupiendo, o algo allá abajo en la fosa estuviera interponiéndose con las manos entre el ataúd y la tierra. La tensión empezó a sentirse entre los familiares. Los hermanos de la viuda se miraban con incomodidad. Los sepultureros, ya sudando, decidieron ampliar la fosa. Cavaron, quitaron tierra de todos lados, hicieron el espacio visiblemente más ancho. Segundo intento y... nada. El ataúd se ladeaba, se atoraba, se negaba a descender. Hicieron el procedimiento una tercera vez. Ampliaron tanto el lugar que parecía que íbamos a enterrar a un gigante, pero aún así el aire se sentía muy denso. Fue solo después de ese tercer intento, entre forcejeos y un silencio sepulcral, que el ataúd finalmente cedió y bajó hasta el fondo. En el barrio todos nos quedamos con la misma sensación. No fue la tierra, ni fue la medida. Fue don Arturo. Hasta el último segundo, incluso ya frío y encerrado en madera, se las ingenió para fastidiar a la familia de su esposa, negándose a aceptar su caridad, entre comillas, hasta que no le quedó más remedio. Hay odios que son tan grandes que ni siquiera caben en una tumba. La visita de la oscuridad. Hola, soy Felipe Gómez. Soy de Costa Rica y muy recientemente, nuevo pasajero. Por este medio les platico mi experiencia paranormal, para que forme parte de la desolada carretera. Sin más, aquí les va mi experiencia. Esta historia me sucedió el año pasado. Tenía 14 años. Me encontraba en casa de mi tía porque estábamos de vacaciones de verano. Ya llevábamos como 4 días en su casa. Esos primeros 4 días eran tranquilos. No sentía nada raro. Compartía tranquilamente con mi primo y hablábamos de cosas triviales, como películas, de mis amigos del cole, entre otras cosas. Pues bien, sucede que en la quinta noche, terminamos de cenar y todos nos fuimos a la sala a conversar un rato, y a eso de las 10 de la noche, nos fuimos a nuestras habitaciones. Yo, como me cuesta dormirme un poco, me acosté en la cama y me puse a ver shorts y videos de YouTube. Ya me estaba quedando un poco dormido, como por a eso de las 11:15 de la noche. Escuché un leve golpe en el piso de abajo, como si se hubiera caído algo. Era un ruido imposible que nadie más lo hubiera escuchado, pero no hubo movimiento. Fui a ver. Bajé las escaleras y todo abajo estaba normal. A la siguiente noche a la misma hora, escuché unos ligeros pasos en la cocina. Yo pensé que era mi mamá, mi tía o mi primo, pero escuché los pasos detalladamente, y eran muy lentos, casi metódicos. Bajé a la cocina. Encendí la luz y todo estaba en orden. No vi huellas en el suelo, nada raro aún. Lo peor pasó en la tercera noche. Esta vez, me había quedado dormido, pero a eso de la 1:30 de la mañana, escuché un susurro bajo, incoherente, y escuché los pasos, pero ahora se escuchaban en las escaleras. Me quedé paralizado, y ahí sentí el verdadero miedo que cualquier ser humano experimenta. Me quedé quieto por unos minutos, hasta que escuché que dijeron mi nombre, pronunciado lentamente. Felipe. Quise gritar,
pero no quería alertar a mi familia que estaban durmiendo. Agarré determinación y abrí la puerta y encendí la luz. Y lo que vi cuando la encendí, aún lo recuerdo como si lo hubiera visto ayer. En el centro de las escaleras, vi una silueta de una persona cubierta de algo negro que no lo puedo explicar. Su rostro no lo pude distinguir, pero sus ojos brillaban con un color rojo ámbar, y esa cosa me observó por 15 segundos, y yo también a él. Lo que fuera, me sonrió. Yo por el miedo corrí y cerré la puerta con seguro, e intenté mantener la calma. Me quedé en silencio para ver si escuchaba algo más, y pasaron como 2 horas. No se volvió a escuchar nada, solo un silencio inquietante, que me provocaba más tensión. Salí cuidadosamente por la puerta, y las escaleras estaban completamente vacías. Ya faltaba más o menos 1 hora para el amanecer. Entré otra vez a mi cuarto, y no pude conciliar el sueño. En la mañana mi familia bajó a desayunar, y en ese momento les conté lo que me había pasado. Ellos me creyeron. Decidimos hablar con un padre, y el padre nos contó que pudo haber sido una entidad demoníaca. Por lo tanto, ya esa casa no me proporcionaba la vibra que antes me daba felicidad. Ahora me provocaba un terror entrar ahí. Esa tarde, decidimos irnos de ahí. Ya en mi casa, por fortuna me he sentido tranquilo y protegido. Aún hasta el día de hoy, no sé qué habrá pasado en casa de mi tía y si esa cosa sigue habitando ahí. Gracias por permitirme contar mi historia. Ojalá a los pasajeros les pueda resultar interesante y escalofriante. Bendiciones y saludos para todos. El secreto tras la madera. Hay secretos que se guardan no por maldad, sino por pura supervivencia emocional. Mi nombre es Rosana y les escribo desde Naucalpan, cargando con una verdad que he silenciado durante casi 15 años. Hoy mi hija Fer ya tiene 20, pero sé que en algún rincón de su memoria todavía vive el eco de aquel grito que desgarró la calma de nuestra antigua casa. Sucedió una noche que se sentía inusualmente pesada. Estábamos las dos en la sala. El silencio no era tranquilo. Era de esos que parecen estar esperando algo. De pronto, Fer se abrazó a sí misma. «Mamá, tengo mucho frío», me dijo con la voz pequeña. Le pedí que fuera a la recámara por un suéter. La vi caminar por el pasillo, sus pasos menudos perdiéndose en la penumbra de la habitación. Entonces, el sonido que ninguna madre quiere escuchar. Un grito de puro horror. Fer regresó corriendo, tropezando con sus propios pasos, con el rostro desencajado y lágrimas bajándole las mejillas. Entre sollozos, me señaló el cuarto. «Hay una mujer, mamá. Está dentro del ropero». La describió con una precisión que me heló la sangre. Una figura oculta entre las perchas, con el cabello negro, largo y enmarañado cubriéndole la cara por completo. Pero lo peor eran sus brazos, que sí estaban visibles. Fer decía que eran de un blanco irreal, una palidez extrema, que sobresalía en la oscuridad del mueble. Tragué saliva y armándome de un valor que no sentía, fui a revisar. Al abrir las puertas del pesado ropero de madera, no había nadie, solo ropa. Respiré aliviada, o eso quise creer. Llamé a mi hija y con una sonrisa forzada, le mostré lo que ella, entre comillas, realmente había visto. «Mira, Fer, es solo una bufanda mal acomodada, y estas mangas que cuelgan. Es solo para Idolia. Tu mente te engañó». La convencí de que el miedo le había jugado una mala pasada. Ella me creyó, y desde entonces
ha vivido pensando que aquel trauma fue solo un error de su imaginación. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura, y es la razón por la que espero que ella nunca dé con este relato. Aquella noche, yo le mentí a mi hija para proteger su cordura. Ella no lo supo, pero yo misma había acomodado la ropa de esa forma antes de llamarle. Yo había puesto las mangas y la bufanda de esa manera. Ese ropero venía con la casa. Pertenecía a los inquilinos anteriores. Poco después de mudarnos, los vecinos empezaron a soltar rumores entre susurros. Decían que el matrimonio que vivió ahí terminó en tragedia. Un arrebato de celos. Un hombre que perdió la razón y una mujer que dejó de existir entre esas mismas paredes. Dicen que él ocultó el cuerpo de su esposa durante días, dentro de aquel ropero antes de ser descubierto. Mencionaron también que a partir de ahí, los inquilinos referían que aquella mujer se hacía presente en ese ropero y a veces salía de él para recorrer la casa. A veces se le podía observar desde afuera. Nunca quise investigar si la leyenda era cierta. No necesitaba pruebas. La palidez que Fer describió no era de tela, y el frío que sintió no era del clima. Poco tiempo después, me deshice de ese viejo mueble. Lo vendí esperando que quien quiera que lo tenga ahora nunca tenga que explicarle a sus hijos por qué hay una mujer de manos blancas observando desde el fondo del armario. Nunca quise investigar si la leyenda era cierta. No necesitaba pruebas. La palidez que Fer describió no era de tela, y el frío que sintió no era del clima. Poco tiempo después, me deshice de ese viejo mueble. Lo vendí esperando que quien quiera que lo tenga ahora nunca tenga que explicarle a sus hijos por qué hay una mujer de manos blancas observando desde el fondo del armario. El pequeño panteón. Muy buenas noches, estimado conductor, y a todos ustedes, mis valientes compañeros de viaje, pasajeros habituales de esta desolada carretera, que nunca parece terminar. Qué gusto saludarlos, aunque lo que vengo a contarles no sea precisamente motivo de alegría. Soy Charlie, y hoy les traigo una historia que todavía me eriza la piel cada vez que la recuerdo en el silencio de mi habitación. Verán, yo soy de origen mexicano, pero desde hace años el destino y el trabajo me trajeron a vivir a Boston, aquí en los Estados Unidos. Mi primo Miguelón y yo somos inseparables, pero Miguelón siempre tuvo un defecto que, a la larga, le saldría muy caro. Una soberbia inquebrantable. Él nunca mostró respeto por lo sagrado, ni por lo antiguo, ni mucho menos por lo que no se puede explicar. Para él todo era un juego, una superstición de viejos. Ocurrió hace unos meses. Caminábamos por una zona boscosa en el sur de Boston, en pleno estado de Massachusetts. La noche era inusualmente fría, de esas donde la niebla parece tener dedos que se te enredan en los tobillos. De pronto, entre los árboles retorcidos, nos topamos con algo extraño. Un grupo de cruces pequeñas de metal carcomido, agrupadas en un rincón que parecía olvidado por el tiempo. No parecía ser un cementerio oficial, pero el ambiente ahí era pesado, como si el aire no fuera el mismo que en otros lugares. Yo sentí un escalofrío inmediato, pero Miguelón, fiel a su naturaleza burlona, soltó una carcajada que rompió el silencio del bosque. «Mira nada más», dijo señalando las cruces. «¿Qué es esto? Un jardín para espantos de bolsillo. Este cementerio es un kinder». Yo le rogué que se callara. Le dije que ese lugar se sentía mal, que tuviera respeto. Pero Miguelón no solo se burló, hizo algo que me heló la sangre.
Se acercó a una de las cruces más desgastadas. La arrancó de la tierra húmeda con un tirón seco y la levantó como si fuera un trofeo. «Me la llevo», sentenció con una sonrisa cínica. «Me servirá de adorno». Le advertí que no lo hiciera, que esas cosas tienen dueño, aunque no los veamos. Pero mi primo solo me llamó miedoso y caminó de regreso a casa, con la cruz bajo el brazo. Esa misma noche, el silencio en su casa se volvió insoportable. Miguelón empezó con el insomnio. Me decía que apenas cerraba los ojos, sentía que la habitación se llenaba de sombras. No eran sombras comunes, eran figuras altas y delgadas, que se quedaban paradas en los rincones oscuros, observándolo con una fijeza inhumana. Decía que el aire en su cuarto olía a humedad, a tierra vieja y a algo que se pudre. Pero lo peor vino después. A los pocos días, la piel de Miguelón empezó a cambiar. Nosotros inmediatamente relacionamos estas apariciones a la profanación del conjunto de cruces. Así que en cuanto pudimos, la regresamos, pero al parecer esto no fue suficiente, porque lo peor vino después. A los pocos días, la piel de Miguelón empezó a cambiar. Le salieron unas ámpulas extrañas, dolorosas, que se extendían por sus brazos y su pecho. Eran protuberancias rojizas que parecían quemaduras vivas. Los médicos no sabían qué decirle. La fiebre lo consumía, y él juraba que las sombras se acercaban más cada noche, susurrándole algo que parecía un lamento. La situación escaló tanto que tuvimos que buscar ayuda espiritual. Desesperados, fuimos con un padre de una antigua parroquia local. Cuando el hombre escuchó la historia y vio el estado de Miguelón, su rostro palideció. Nos dijo que no bastaba con devolver la cruz. Nos dijo que Miguelón tenía que pedir perdón, genuinamente arrepentido. Aquel lugar no correspondía a un simple cementerio olvidado. No había nadie enterrado ahí. Más bien era un altar y un límite que nunca debió cruzarse. Regresamos al bosque con Miguelón, apenas pudiendo caminar, arrastrando sus pecados y su enfermedad. Delante de aquella cruz de vuelta, pidió perdón, un perdón que se sentía insuficiente. Fue después de investigar la historia de esa zona que finalmente comprendimos el horror en el que nos habíamos metido. Aquellas cruces, pasajeros, no eran una decoración. Era un monumento a los pobladores de una pequeña aldea que, hace siglos, fue borrada del mapa por una epidemia implacable que azotó estas tierras de Estados Unidos. Aquellas personas habían muerto entre fiebres y dolores atroces, marcados por la misma enfermedad que casi se lleva a mi primo, la viruela. Miguelón se recuperó, pero las cicatrices en su piel y en su mente se quedaron para siempre. Ahora sabe que algunas puertas nunca deben tocarse, porque lo que hay detrás, como la viruela que diezmó a esos aldeanos, siempre encuentra la forma de regresar por lo que es suyo. La mujer que flota. No sé qué tiene la noche aquí en Gómez Palacio, pero a veces el silencio pesa más que lo normal. Hace como año y medio, me pasó algo en la colonia Francisco González de la Vega, que todavía me hiela la sangre cada vez que paso por esa zona. Era de madrugada. Estaba en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando de pronto el aire de la habitación se sintió pesado, gélido. Abrí los ojos, pero no pude mover ni un dedo. Ahí estaba flotando justo encima de mí. Ella. Era una figura encorvada, una presencia que solo puedo describir como una bruja. Su piel,
Era de un tono gris cenizo, como si estuviera hecha de polvo y olvido. Tenía el cabello alborotado, enredado, y vestía un traje negro hecho jirones, que ondeaba sin que hubiera viento. Pero lo peor fue su cara, unos ojos totalmente negros, profundos como el fondo de un pozo, pero con unas pupilas que brillaban con una luz enferma. Y esa sonrisa, una mueca estirada, oscura, vacía de dientes, que parecía burlarse de mi terror. El pánico me invadió. Intenté gritar. Intenté sacudir a mi esposo que dormía a mi lado. Él tiene el sueño bien ligero. Cualquier ruidito lo despierta. Pero esa noche parecía estar en un trance profundo. No reaccionaba, por más que yo luchaba internamente por tocarlo. Estaba sola con esa cosa, atrapada en mi propio cuerpo, sintiendo cómo esos ojos negros me devoraban el alma, mientras ella flotaba ahí, suspendida en la oscuridad. Solo atiné a cerrar los ojos con fuerza y comenzar a rezar. Cuando los abrí por suerte, ella ya no estaba. Hasta el día de hoy, no tengo idea por qué me pasó eso a mí, ni qué era lo que esa entidad buscaba en mi habitación. Es un misterio que prefiero no resolver. Por suerte, desde aquella noche, el silencio ha vuelto a ser solo silencio, y esa presencia no ha vuelto a aparecer, al menos por ahora. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen conmigo en este recorrido. Tenemos una escala más, pero antes de continuar, te invito a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque así podrás decir #yo soy pasajero, y además no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Comparte tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Y si crees que este contenido debería de llegar a más personas, apóyalo. La forma de hacerlo es variada y totalmente gratuita. Me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Cuéntame, ¿cuál relato te erizó más la piel? Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que creas que puede llegarse a unir a esta comunidad de pasajeros. Y por supuesto, hypéalo. Por todo lo anterior, mil gracias. Queridos pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, que nadie se quede fuera, que ahora sí, estamos por concluir este macabro y aterrador viaje. La respuesta. Hola a todos los pasajeros que transitan esta desolada carretera. Qué gusto saludarlos, conductor y comunidad, en esta noche de misterio. Hoy quiero compartirles algo que me sucedió hace tiempo y que, hasta el día de hoy, sigo procesando en mi corazón. En aquel entonces, mi hija era apenas una pequeñita de 4 meses. Estábamos las dos solas en la cocina. Un momento de lo más cotidiano. Yo estaba junto a la parrilla, concentrada en prepararle su biberón, mientras ella me observaba con esa mirada curiosa que tienen los bebés. Me acerqué a ella, con esa ternura que nos nace a las madres, y jugando, le pregunté: «Hijita, ¿quieres tu lechita?». Lo que pasó después es algo que desafía cualquier lógica. Ya estando de espaldas a ella, inmediatamente escuché una voz de bebé, pero clara y nítida, que me respondió: «Sí, mami, yo quiero leche». Me quedé helada por un segundo. No fue un balbuceo, no fue un ruido al azar. Fue una frase coherente, estructurada, gramaticalmente perfecta. Algo imposible para una niña que apenas empezaba a descubrir sus propias manos. Giré la cabeza rápido para verla, esperando encontrar alguna señal. Pero ahí estaba ella, tranquila, con su dedito en la boca y esa expresión de inocencia total. No había rastro de que esas palabras hubieran salido de sus labios. Sé que para muchos esto sonaría aterrador, pero les confieso que en ese momento no sentí miedo. Soy una mujer de mucha fe, devota de San Antonio de Padua,
y siempre me refugio en la oración. Siento que esto de haber sido algo malo fue mi devoción la que actuó como un escudo. Tiempo después, analizando lo que vivía en esos años, comprendí que a veces nos rodeamos de energías negativas o personas que cargan vibras muy pesadas. En este caso, debo de confesarles que me refiero a mi exesposo, conductor y pasajeros. Por lo que sé, este tipo de negatividad atrae a presencias que buscan formas de manifestarse. Sin embargo, estoy convencida de que mi oración diaria fue lo que me mantuvo en paz, evitando que esa extraña voz me perturbara el alma. Gracias por escuchar mi historia aquí, en la desolada carretera. Sigan con cuidado en su camino. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,